Más interesante del libro de Zacarías. Hemos estudiado lecciones, los profetas, las profecías clásicas. Estuvimos estudiando el libro de Ageo, donde Dios hace un llamado muy importante a su pueblo, un pueblo con una desmotivación espiritual muy grande, no solo espiritual, sino emocionalmente también, una crisis muy difícil. El libro de Daniel, en el capítulo 9, Daniel se hace una pregunta a Dios a través de una oración. Daniel describe que él había estudiado y había leído los libros en los cuales había sido escrito el cautiverio de su pueblo en Babilonia. Y Daniel le pregunta a Dios, ¿cuándo es que el pueblo va a regresar nuevamente? Si ya los 70 años ya se habían cumplido y era tiempo de regresar. Pero había más incertidumbres, habían preguntas que hasta cierto punto no tenían una respuesta concisa. El pueblo, Dios le había levantado profetas al pueblo a pesar de haber ido al cautiverio a Babilonia, como Ezequiel, como el profeta Amós, y todos estos profetas que pasaron, motivando de alguna manera al pueblo que después del cautiverio Dios los va a hacer volver nuevamente a su tierra. Pasó, ahora vemos, viene el libro de Ageo, pasó el libro de Ageo, donde Dios manda a Ageo con un plan o un propósito, y es volver a levantar los ánimos de este pueblo, ya que habían decaído muy grandemente su estado de ánimo. Ahora Dios envía otro profeta contemporáneo a este pueblo, porque es necesario de reconstruir la casa de Dios nuevamente. Ya el tiempo del exilio, el tiempo de donde Dios había promulgado para su pueblo, donde ellos iban a recibir la paga de sus malas decisiones, ya se había cumplido. Ahora estamos estudiando un libro maravilloso donde nos enseña cómo Dios tiene el control de nuestra vida, cómo Dios tiene el control de esta humanidad, cómo Dios tiene el control de todos los tiempos establecidos ya en su palabra. La lección del capítulo 2 que vamos a estudiar en esta noche también nos enseña que Dios tiene un plan para nosotros, y el plan que Dios tiene para nuestra vida es un plan perfecto, es un plan donde Él sabe cómo lleva los tiempos, las fechas, los eventos a cumplir, no solo en nuestra vida, sino a nivel social y a nivel global. Ahora, el capítulo 2 del libro de Zacarías comienza con una visión dentro de las visiones que tuvo el profeta. Vemos que en el capítulo 1 el profeta Zacarías tiene las primeras dos visiones, donde el libro comienza con una motivación, pero a la misma vez comienza con visiones para que el pueblo vea la veracidad del plan de Dios para restaurar Jerusalén nuevamente. Ahora vemos en el capítulo 2 continúan las visiones de Zacarías, un profeta extraordinario que va a levantarle esos ánimos a este pueblo para seguir adelante con la reconstrucción del templo de Jerusalén. El capítulo 2 vamos a leer para dar introducción, para entender el contexto de esta lección, que dice así, versículo 1, después alcé mis ojos y vi a un varón que tenía en su mano un cordel de medir. Versículo 2, le pregunté, ¿a dónde vas? ¿A dónde vas? Respondió, a medir a Jerusalén para saber su anchura y su longitud. Maravilloso la escena como marca Zacarías. No nos vamos a profundizar tanto como en un sentido, ¿verdad? Bien hermenéutico de la visión, sino de una manera básica donde podamos entender cuál es el mensaje de la lección de esta tarde-noche que Dios nos quiere dar. Este versículo vemos cómo introduce una visión simbólica donde un hombre aparece con un cordel de medir, lo que sugiere la preparación
para la reconstrucción y expansión de Jerusalén. Este acto simbólico de restauración y crecimiento prometido por Dios para su pueblo. Los primeros versículos simbolizan y representan a la plenitud dentro de la expansión que Dios tenía con el pueblo de Jerusalén o con su pueblo. La gloria, vemos en el libro de Ageo, el libro de Oseas, de Amós, todos estos libros, Dios le muestra la gloria de un Israel no similar al Israel que fue antes del cautiverio, sino su grandeza iba a ser todavía más extraordinaria de este Israel que se iba a volver a reconstruir a través del plan de nuestro Dios. Ahora, el símbolo por el cual este personaje que Zacarías mira es que Dios le está mostrando al pueblo cómo realmente va a ser de amplia la ciudad, cómo va a ser de grande, cómo va a ser de extraordinaria de ahora en adelante, para que otros pueblos también vean que de donde no hay, Jehová levanta una gran nación. Versículo 2, le preguntó: ¿dónde vas? Respondió: a medir a Jerusalén para saber su anchura y su longitud. El profeta pregunta al hombre, ¿verdad?, revelando su propósito. Él le dice que va a medir a Jerusalén. Esto enfatiza la atención detallada de Dios hacia la ciudad, asegurando que su reconstrucción se haga con precisión, con cuidado y reflejando su importancia y el plan divino para su pueblo. Esta lección no solo da lecciones literarias para la reconstrucción, sino reflejando un plan divino de Dios para el Israel de ese entonces y para el Israel del tiempo del fin. Versículo 3. Cuando el ángel que hablaba conmigo salió, otro ángel vino a su encuentro. La aparición aquí de los ángeles subraya la seriedad, como punto importante, la seriedad y la naturaleza celestial de la visión de Zacarías. Los ángeles, en el versículo dice que actúan como mensajeros de Dios, indicando lo que sigue en un mensaje divino y tan importante para el pueblo de Israel. Versículo 4, y le dijo: corre y di a ese joven, sin muralla será habitada Jerusalén por la multitud de hombres y ganado que habrá en ella. Ahora vemos, este versículo revela una profecía sorprendente sobre Jerusalén. Será tan prosperada, tan poblada, que no necesitará muros. La imagen de una ciudad sin muros simboliza una era de paz, de seguridad, bajo la protección divina de Dios. Dios les está diciendo que de aquí en adelante no serán necesarios esos muros extraordinarios por los cuales antes estas ciudades eran admiradas, porque ahora el mismo Dios será ese muro que protegerá a Jerusalén. En el capítulo 22 del libro de Apocalipsis también describe algo similar. Dice Juan que allá no habrá necesidad de luz, de sol, no habrá necesidad de luz, no habrá necesidad de nada, porque la luz será Jesucristo. Dios les está diciendo al pueblo que no teman, que es cierto que habían pasado un momento muy difícil, pero ahora era el momento de celebrar, porque el Dios de la creación y de la salvación había vuelto su gloria a Jerusalén. Versículo 5. Yo seré para ellos ciudad, dice el Señor, muralla de fuego en derredor y su gloria en su interior. Dios mismo promete ser un muro de fuego alrededor de Jerusalén, ofreciendo protección sobrenatural
y presencia gloriosa, lo que refuerza la seguridad y la santidad de la ciudad de Jerusalén, que será de aquí en adelante. Versículo 6 dice así: huid de la tierra del norte, dice el Señor, pues por los cuatro vientos del cielo os esparcí, dice el Señor. Este llamado a huir de la tierra del norte, que sabemos que se está refiriendo, ¿verdad?, a Babilonia, y regresar a Jerusalén, es un recordatorio de la dispersión que sufrió el pueblo judío y un mandato divino para reunirse nuevamente en su tierra prometida. Dios hace en signo de admiración. Dice, huid de la tierra del norte. De alguna manera, su pueblo se había adaptado ya a estar en este pueblo. Normalmente sabemos que ellos no estaban bien ahí porque no eran sus tierras, pero a veces como seres humanos tendemos a adaptarnos al dolor, al sufrimiento, a las tristezas, a las enfermedades de esta vida. Este pueblo se había adaptado a todo el sistema, a todo tipo de sufrimiento y dolor dentro de este imperio, pero ellos se habían adaptado a eso ya. Pero Dios les dice, huid de la tierra del norte. Versículo 7 dice así: hijos de Sión que habitan en Babilonia, escapad. Vemos similar al versículo anterior. Este es un llamado directo a los exiliados. Aquí en el versículo 7, Dios está siendo específico ya, en Babilonia, para que regresen a Sión, reafirmando el plan de Dios de restauración a su pueblo y a su tierra. Ahora Dios está llamando a su pueblo a regresar. Pero es interesante cómo Dios nos llama muchas veces, aún sabiendo en la condición que estamos y en las malas decisiones de nuestra vida que podemos estar. Dios fácilmente pudo haber llamado a este pueblo, no solamente verdaderamente por su nombre, porque Dios en este versículo les está mostrando su promesa. Vamos a ver más adelante que Dios cómo describe a este pueblo delante de él. No lo llama por su pecado, lo está llamando por cuanto él los ama a su pueblo. Dios sabía que tarde o temprano los que sufrían iban a gozar de una victoria extraordinaria. Versículo 8: porque así dice el Señor Todopoderoso, después de la gloria envió a las naciones que os despojaron, porque Él os toca, el que os toca, toca a la niña de sus ojos. Dios advierte a las naciones que maltrataron a su pueblo, aquellos que son preciosos para Él, dice Él, comparándolos con la niña de sus ojos. Este versículo destaca a la ciudad y en la protección especial que Dios ofrece a Israel. Todos sabemos que parte de nuestros ojos es lo que es la parte de la niña de nuestros ojos, es una parte delicada. Dios mira a su pueblo así, a pesar de sus errores, de sus malas decisiones, a pesar que allá en Jerusalén no habían hecho lo correcto para él, no había hecho lo que a él le agradaba, pero aún él los tenía como la niña de sus ojos. Así es el amor de Dios de extraordinario para nosotros. Así es como Dios nos mira a nosotros. Muchas veces el enemigo nos quiere hacer ver que Dios nos mira de una manera muy diferente, desechables, que no somos indignos de Él. Pero Dios siempre está dispuesto a abrazarnos y a decirnos cuánto nos ama
a través de sus bendiciones y a través de su plan de restauración para nuestra vida espiritual. Versículo 9. Yo alzo mis manos sobre ellos y serán despojo de sus siervos y sabréis, que el Señor Todopoderoso me envió. Dios promete castigar a las naciones opresoras, mostrando su justicia y reafirmando su soberanía y poder. Esto también serviría como una señal de que Jehová ha enviado al profeta. El mensaje no solo era para el pueblo de Dios, también para el pueblo de Babilonia. Versículo 10. Canta y alágrate, hija de Sión, porque yo vengo a morar en medio de ti, dice el Señor. Este versículo es un llamado a la alegría y a la celebración, ya que Dios mismo promete residir entre su pueblo, simbolizando una relación íntima y bendita. Como vemos y explicaba al principio, Ageo significaba festivo o festival. Zacarías significa Jehová se acordó. Ahora en el versículo 10, Dios les dice: alégrate, hija de Sión, porque he aquí vengo, habitaré en medio de ti. En medio de las adversidades, en medio de una gran desilusión, porque no todo el pueblo había regresado a reconstruir, Dios llama al pueblo a alegrarse porque es tiempo de celebrar. Nunca es tarde. Después de las tempestades de la vida, las adversidades de nuestras decisiones, siempre viene la calma. Jesucristo siempre estará o siempre está a la par o al lado de nosotros. Él nunca prometió quitarnos las pruebas y las dificultades. Al contrario, en el mundo tendréis aflicciones, dice el Señor. Pero no os preocupéis, que yo he vencido al mundo. Dios nos deja una promesa y nuestro Señor Jesucristo nos deja una promesa maravillosa. Así como Él pudo vencer, hoy nosotros también podemos hacerlo. Versículo 11. En ese día se unirán muchas naciones al Señor y serán mi pueblo y habitaré en medio de ti. Entonces conoceré que el Señor Todopoderoso me envió a ti. La promesa que muchas naciones se unirán a Israel en adoración a Jehová destaca la todo lo universitario que es el mensaje de Dios. Como a través del mensaje universal que se predica a través del Evangelio, cómo es de extraordinario la palabra de Dios. El plan divino y extendido a la bendición más allá de las fronteras judías. El plan de salvación y el plan de restauración de esta lección no solo abarca a los judíos, también abarca a toda la creación de hoy en día. Gracias al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, hoy tenemos redención y salvación en Cristo Jesús. Versículo 12 dice: y Jehová poseerá a Judá como su heredad en la tierra santa y escogerá aún a Jerusalén. Reafirma la elección divina este versículo de Jerusalén y Judá como lugares y sagrados, como posesión especiales de nuestro Dios. Versículo 13. Calle toda carne delante de Jehová, porque Él se ha levantado de su santa morada. Maravilloso. El capítulo concluye con un llamado al silencio y a la reverencia ante la majestuosidad de Dios, quien se ha manifestado poderosamente
desde su morada santa. Por eso el versículo dice, calla toda carne ante el Señor, porque Él se ha levantado de su santa morada. Maravilloso cómo termina este capítulo y el versículo 3. Dios no es que manda al pueblo a callarse de ninguna manera, sino a que escuchen la voz de Dios y que no, de alguna manera, no subestimen al profeta que Dios ha mandado, que en este caso es el profeta Zacarías, sino que callen delante del plan de restauración de su Dios, que es nuestro Dios, porque es tiempo de volver a Jerusalén. Babilonia pensó que por haber sido objeto del plan de Dios para castigar a su mismo pueblo, estaba excluido del juicio divino. De ninguna manera. Dios también hemos visto que en los versículos primero envía también un mensaje a Babilonia, que de alguna manera sus enemigos los iban a acechar. Ahora Dios está sacando a su pueblo exactamente como recordando un evento pasado cuando salen de Egipto. Y vemos cómo Dios derrama sus plagas sobre esta nación y son destruidos aquellos que oprimían a este pueblo. Ahora vemos que Dios quiere sacar a su pueblo de Babilonia para que ellos reconstruyan su templo, porque su gloria es tiempo de que se manifieste en Jerusalén. Y desde ahí ver cómo las naciones que un día los oprimieron caen delante de los ojos de ellos. Así como el libro de Ezequiel, el libro de Jeremías, describían la burla de las naciones en ver la destrucción de Jerusalén, hoy Jerusalén iba a ser testigo de cómo conquistaban y cómo iban a conquistar a Babilonia. ¿Tiene cumplimiento mesiánico el libro de Zacarías? Sí. Hay muchas cosas dentro de las visiones de Zacarías que tienen un cumplimiento o tuvieron su cumplimiento mesiánico. Ahora es tiempo, como dice la lección y como dice el libro de Zacarías, de autoexaminarnos a nosotros mismos y de que Jehová se ha acordado de nosotros. Si algún hermano o amigo que está viendo la lección y por alguna razón encontró la transmisión en la página Gracia y Verdad, no es porque de alguna manera es la red social y ahí se encuentra de todo, sino es que Jehová se acordó o siempre se ha acordado de todos nosotros. Y de aquel que está lejos de Él, Él quiere que vuelva nuevamente a sus caminos. Que Dios los bendiga en esta hora y nos vemos en la próxima lección del libro de Zacarías. Vamos a seguir viendo incluso las visiones de Zacarías, donde Dios está exponiendo su plan original. Dios tiene un plan en nuestra vida y es el plan de la salvación. Tal vez a veces es cuestionable el plan de Dios, pero Él sabe el plan de paz y amor que tiene para cada uno de nosotros. Que Dios los bendiga a todos y nos vemos en una próxima lección del libro de Zacarías. Que Dios les bendiga.